All right, turn with me in your manuals to page Muy bien, 109. vayan con sus manuales a la página 109. While you're 103. turning there, I want to make mention 103. Mientras llegan, voy a mencionar un par de cosas, there was a couple questions. Number one, un par de preguntas. La can you primera be saved and have a primera demon? es, ¿puede ser salvo y tener un demonio? Bueno, hay mucha controversia. Estábamos haciendo un seminario, creo que en agosto, acerca de este tópico. Estábamos estudiando áreas de demonología, liberación y cómo funciona. Pero déjame decir esto, depende qué consideras quién eres tú. Eres un espíritu, tienes un alma y vives en un cuerpo. Ahora, tu espíritu, el espíritu tú, nacido de nuevo, tener un demonio, no. ¿Puede atacar un demonio tu carne? Sí. Todo depende a qué te refieres con tener uno. La idea de la Biblia acerca de ser demonizado es la influencia que te está, que el demonio teniendo influencia en ti y eventualmente te controla con tus acciones y lo que piensas. Entonces, en esencia, sí puede influenciar tu carne y tu alma, y obviamente hay un punto en que llegaremos a esa idea de seguridad eterna incondicional, una vez salvo, siempre salvo, o perder tu salvación. En cuanto a eso, es parte de esa pregunta, pero la respuesta simple es sí, un demonio puede vivir en la carne de un creyente. Carne no significa carne en el sentido de la piel y los músculos. Tiene que ver con la mentalidad carnal en tu alma. Y sí, muchas veces los demonios influyen tu carne y tu alma en ese sentido. De nuevo, no tenemos tiempo para entrar tan profundo en eso, pero ya lo haremos en otra ocasión. Ahora, acabas de decir que el Espíritu Santo ministra hay un libro que se llama la palabra, y pedimos aplicar la sangre de Cristo a la parte de un cuerpo para que sane la persona. Yo digo que está bien, si funciona para ti, lo puedes hacer rápido, está bien. Yo siento que son muchos pasos, pero no lo hagas tan largo. Ese es el punto, así como que ven a mi oficina, vamos a hacer una junta. No, nada más ministras como Jesús, rápido, fácil. Mientras más rápido lo haces, mejor. No hay nada malo con ese método de aplicar la sangre de Cristo a la parte enferma, pero cuesta más, es más tiempo. Yo no lo veo en la escritura de esa forma. No veo esa práctica o ese proceso. No estoy en contra de ello, y mucha gente dice, bueno, tampoco veo la práctica de los cuartos de sanidad, tampoco, y tampoco la internet para orar a gente, pero entiende lo que digo, es el principio. No tengo problema con eso mientras sea rápido, fácil, de la forma que tiene que ser, y está bien, no veo nada malo con ello. En ocasiones, si hacemos cosas que no podemos regresar y decir, diablo está escrito, y muchas veces lo usa en contra de nosotros, pero mientras más podemos quitar cosas que no tenemos una escritura para estar detrás de ello, es más complicado. Pero bueno, no tengo nada en contra de eso. La tercera pregunta. Lucas y Hechos 1:8 dijo, esperen hasta que venga el Espíritu Santo sobre ellos para que tengan poder para ser testigos para Jesús. Pregunta, ¿tenemos que tener el Espíritu Santo antes de que tengamos poder para hacer grandes sanidades y milagros? Sí y no. Puedes hacerlo por fe, pero si recibes la llenura del Espíritu Santo es más rápido, es más fácil. Pero es buen punto. Él es nuestro ayudador, hay que dejarlo a que nos ayude. ¿Cómo podemos dejar que el Espíritu Santo venga sobre nosotros? De hecho, puedes seguirlo y buscarle. Vamos a decirles unos minutos como en los secretos del Espíritu, del poder espiritual. Son 7 cosas que tú puedes hacer prácticas que te ayudan a darle la bienvenida en tu vida al Espíritu Santo para que trabaje a través de ti. Los discípulos de Jesús parecían entender cuando iba a orar.
estar unidos orando al mismo tiempo. Sí, se unían a orar, pero también recuerda que el día del el día de Pentecostés, Él está aquí, el Espíritu Santo está aquí. Esa ocasión donde se juntaron todos es porque no había venido todavía el Espíritu Santo. Muchas veces imponían manos sobre ellos y decían, haremos lo mismo que ellos hacían. Pero bueno, muchas veces dice, mientras hablábamos, descendió el Espíritu Santo. Así que no hay un ritual como tal. Hay veces que es con imposición de mano, hablando, pero muchas veces, hasta en la prédica, la idea de de que el Espíritu Santo viene sobre ellos, no nos enredemos en tanta terminología en eso. Simplemente tienen que abrir sus corazones para recibir al Espíritu Santo. De nuevo, no me gusta decirlo de esta forma, pero igual que con lo de los demonios, Dios y los demonios quieren poseerte en ese sentido, es decir, quieren controlarte en el sentido que quieren influirte. Los demonios quieren manipularte y Dios quiere darte vida. Entonces, esa es la diferencia. Es bueno trabajar junto con el Espíritu Santo siempre, obviamente. Si tenemos todas las bendiciones espirituales que no tenían ya el Espíritu Santo cuando creyeron ellos, ¿por qué tuvo que imponer las manos? Bueno, lo tenían, pero no en el sentido de que déjame explico de esta forma. Está el bautismo, que estás inmerso en ello, y está la llenura, y puedes ser lleno. Entonces puedes ser nacido en el Espíritu y estar conectado a Dios, y aún así no haber sido bautizado o lleno con Él. Así que muchas personas han recibido llenuras, pero no han sido bautizados. Muchas veces se llenan del Espíritu Santo a cierto grado y ahí con eso paran. No siguen avanzando en estar sumergido en el bautismo del Espíritu Santo. No tenemos tiempo para entrar a tanto en esto, pero te diré esto. De hecho, esto es parecida. Existe una distinción entre nacer de nuevo y ser bautizado en el Espíritu Santo. Entonces, aquellos que nacieron de nuevo no tienen el Espíritu de Dios viviendo en ellos. De hecho, no es una descripción precisa, pero lo que me refiero es esto. Tienen obviamente al Espíritu Santo porque su espíritu ha sido recreado, ha resucitado el espíritu de la persona, pero no han sido llenos por completo, de manera que hay una sobreabundancia del Espíritu Santo en ellos. Puede ser bautismo, y obviamente hay un bautismo, se dice, tienes un bautismo y muchas llenuras. Tienes que mantener esa llenura con el bautismo del Espíritu Santo. Dice Efesios, sean llenos con el Espíritu Santo, como hablando con cantos, himnos y cantos espirituales. Así puedes mantenerte lleno. Entonces Él te bautiza, te sumerge en sí mismo, pero puedes hacer cosas para mantener esa llenura y ese bautismo. Jesús caminaba en la llenura del Espíritu, no solamente en un grado de llenura. Ahora, estas preguntas tienen que ver con este libro. Se llama, en cuanto a lenguas, de hecho hablo de otros típicos. Voy a leer algunos, o tópicos, perdón. Hay como 5, se llama varios títulos. La promesa del Padre. ¿Por qué las lenguas? Porque muchos tienen problemas con creer en que las lenguas son espirituales y eso, pero aquí está. Yo he oído... he oído muchos libros que hablan a favor y en contra. Este es uno de los libros que están enfocados en esto. Yo lo escribí, obviamente, pero nunca he visto un libro que tiene tanta información como esta. No hablo de los dones específicamente, hablo del bautismo del Espíritu Santo, hablar en otras lenguas, interpretación de lenguas, cómo opera el don, todas estas cosas que les invito a que consigan ese libro, y hablaremos de eso en otro seminario en un futuro. Ahora ya terminé con esto, así que regresaremos a esto.
Ahora, en esta sesión voy a tratar de ir rápido, pero sí quiero que tengan un buen entendimiento de esto, porque es una de esas cosas que se ha convertido en un gran asunto en la iglesia, y es la verdad sobre las maldiciones generacionales. Hay gente que ha edificado toda una industria acerca de esto por cuántas veces nos topamos con esto cuando ministramos sanidades. Escribí un librito acerca de maldiciones generacionales. Me voy en detalles, lo que voy a enseñar ahora, pero un poco más detalle. Mucho más detalle, porque en 35, 40 minutos no tenemos tiempo para hablar tan a fondo como en un libro. También ahí está disponible en la librería, entonces veamos al manual. Comenzando, ya que hablamos de esto, entonces comenzamos. Números 23:8. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿O por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Está hablando Balaam, y conocen la historia muchos de ustedes. Es algo bueno que recordar. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? Para acá es donde veo. Hemos sido bendecidos con bendiciones en el cielo, así que no puedo ser maldecido. Esa es la idea en general. Si Dios no me maldice, no puedo ser maldecido. Ahora la pregunta es, entonces, ¿por qué todos estos problemas? Y es por eso que le escribí este libro, porque muchas veces podemos enseñar esto, pero queremos enfatizar de dónde vienen esos problemas, cómo operan, cómo comienzan y todo eso. Así que vamos a mirar esto rápidamente. Éxodo 20, verso 3, y solamente les doy las escrituras que la gente usa cuando habla de maldiciones generacionales. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo o en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, no las honrarás, porque yo, Jehová tu Dios, yo soy celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es importante notar eso. Tendría que una generación tras otra aborrecer a Dios para que esto ocurriera. Éxodo 34. Y si ven, eso está prácticamente en orden de cómo los encontramos en la Biblia, aquí listados en su manual. Éxodo 34, verso 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, y que de ningún modo dará por inocente al culpable, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y luego está el resto de la escritura. Pero este es el punto. Antes de que vayamos más adelante. Miren el verso 7. Dice que guarda misericordia en millares, que perdona iniquidad y rebelión y pecado, y que de ningún modo dará por inocente al culpable. ¿Ven eso? Muchas veces, bueno, eso no es cierto porque yo era culpable y ahora él ya soy inocente. No es eso como funciona. La única forma en que serías inocente es muriendo. Él no solamente te limpió, Jesús no solamente te limpió, sino que moriste y resucitaste en Cristo, ya no vives tú. Entonces, no te limpió en ese sentido, sino que tienes que entender que Él no dio por inocente al culpable, sino que Él vertió lo que el culpable se merecía en Jesús, y ahora tienes que morir y vivir en Cristo. Él no dijo: no pasa nada, no te preocupes por ello. Este es un problema del aspecto excesivo de la gracia, que es un movimiento ahorita en la iglesia. No entienden esto, que no solamente limpió todo, dijo que ya no se preocupen de nada porque Jesús ya murió, olvídense, ya nada, no pasa nada. No es eso. Tienen que darse cuenta que sí lo puso sobre Jesús, pero la forma en que eres inocente es que tienes que morir y venir a ser una nueva criatura que ya no vive como la persona que murió. Así que bueno, no tengo tiempo para entrar tanto a esto, pero bueno, sigamos.
El siguiente está en Números 14. Verso 16 dice, porque no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de los cuales les había jurado, o de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificada la fortaleza del Señor, como hablaste diciendo, Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, que perdona iniquidad, rebelión, y en ninguna manera tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad y de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dice lo mismo porque está refiriéndose al primer verso que leímos y lo sigue utilizando. Y después dice, perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Y entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu palabra, mas tan cierto como vivo yo, que toda la tierra será llena de la gloria de Jehová. Y luego Deuteronomio, capítulo 5, versos 7 al 10, y lo puedes comparar con Éxodo 20, del 3 al 6, como dice ahí. Y dice la misma cosa exactamente, y en el verso 9 dice, no te inclinarás a ellas ni les servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahora mira, esa es la parte de la que habla mucha gente, y que hago misericordia a millares de los que me hablan y guardan mis mandamientos. Ahora vamos a Ezequiel. De hecho hay otra, escríbela y luego la puedes leer, porque va con Ezequiel. Es Jeremías 31 y lee como el 30 más o menos hasta el 34 por ahí más o menos, y lo unes y lo ves. Jeremías 31 y Ezequiel 18 dicen casi en algunas partes exactamente lo mismo. Así que no solamente se dice una vez, se dice dos veces, y verás que Jeremías es antes de Ezequiel, así que algo estaba ocurriendo, que verás a Dios diciendo, esto es lo que va a pasar, visitaré la iniquidad, tercera, cuarta generación, y de repente en Jeremías dice otra cosa, y luego lo dice de nuevo en Ezequiel, y vamos a ver lo que dice. De hecho, en Jeremías es muy importante, porque lo que detiene ese proceso. Dice, en ese día haré un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, que los tomé de las manos y los saqué de Egipto, pero pondré mi ley en su corazón, un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Y habla del tiempo del Nuevo Testamento, del nuevo pacto. Ese día nunca más dirás que los hijos tendrán el castigo de las iniquidades de los hijos y viceversa. Así que donde para la práctica o la idea de lo que llamaríamos maldiciones generacionales y porque no lo hacemos ya, es porque ahora ya estamos en el nuevo pacto. Esa es la llave, esa es la clave. Así que lee Jeremías 31, está buenísimo. Entonces Ezequiel 18. Ojalá que lo leas después, Jeremías, pero bueno. Ezequiel 18, verso 1. Vamos a tomarlo parte a parte, porque si vas a ministrar, vas a encontrarte con esto y tienes que tener una respuesta lista para que puedas incondicionalmente detener esa enseñanza errónea de una. Verso 1. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, es la palabra del Señor. No dijo Ezequiel, esto es lo que yo pienso. No, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, diciendo, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Ese era su proverbio para encapsular maldiciones generacionales, lo que nosotros llamamos eso. Entonces, mira lo que dice el Señor. Vivo yo, dice Jehová, el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Ok, entonces si nos detenemos ahí, con eso tenemos. Y siempre decimos, ahí fue que terminó. Nunca más usarás este refrán. Pero sigamos y veamos las razones que nos da y cómo esto funciona. He aquí que todas las almas son mías. En otras palabras, yo decidiré qué pasa aquí. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá.
Todos son responsables por sí mismos. Es lo que está diciendo básicamente. No es responsable por el pecado de tu padre y tu abuelo. El alma que pecare, esa morirá. No el alma del hijo del que pecó. Dice, pero, y si el hombre fuera justo, hiciera juicio y justicia. Y dice toda la lista de lo que se refiere con eso. No comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni deshonrare a la esposa de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa. El 7 dice, ni oprimiere a ninguno, al deudor devolviere su prenda, no cometiere robo, diere de su pan al hambriento y cubriere con ropa al desnudo. Mira cómo dice todo esto y dice, si está haciendo todas estas cosas, una persona justa hace todas estas cosas. El que no diere a usura, ni prestare a interés, de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio de verdad entre hombre y hombre, en mis estatutos caminare y guardare mis ordenanzas para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. ¿Escucharon? Así que si un hombre hace lo correcto, será tratado bien. Pero, dice, más si, de quien está hablando aquí, el justo, más si engendrare un hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y dice la lista, y que no haga las otras, antes comiere sobre los montanes, sobre deshonrar a la esposa de su prójimo, que el pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, cometiere abominación, diere su usura y prestare a interés, ¿vivirá no vivirá. Todas estas abominaciones hizo y de cierto morirá, su sangre será sobre él. Mira lo que está diciendo, el alma que pecare morirá. Lo que está diciendo, si haces cosas buenas, serás tratado bien. Y si haces cosas malas, pagarás las consecuencias. Y esto está en contradicción directa. Contradice la idea de que los padres se comen las uvas agrias y a los hijos les duelen los dientes. Básicamente está diciendo, los hijos no llevarán el pago de los padres. Cada alma paga lo que hace. Pero ahora mira esto. El verso 14 dice, pero si éste engendrare hijo, estábamos hablando del justo, teniendo un mal hijo, y ahora ese mal hijo tiene otro hijo, y está hablando de esto. Pero si este, es decir, el malo, engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos, no hiciere según ellos. Es decir, si el hijo del mal hijo ve todo lo que hizo malo del padre y dice, no, yo no quiero ser así, y no lo hace, no sigue ese mismo mal camino del padre, que no comiera sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni a la esposa de su prójimo deshonrare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere su pan, y cubriere de ropa al desnudo. Mira como dice el 17, apartare su mano del pobre, usura e interés no recibiere, hiciere mis derechos y anduviere en mis estatutos, este no morirá por la maldad de su padre. De cierto vivirá. ¿Escuchan eso? Entonces el mal padre puede hacer cosas malas y el hijo lo puede ver y dice, yo no voy a hacer así. Y dice que ese hijo no sufrirá la consecuencia del padre. Eso está diciendo. No hay equivocación. No es solamente un verso sacado de contexto. Es todo el contexto. Su padre. ¿Cuál padre? El malo, ¿verdad? Por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. Nada más para que sepas, pues sí, el malo va a pagar las consecuencias. 19 dice, y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre?
Esto es directamente relacionado con la enseñanza de maldiciones generacionales. Así como que, espérame, ¿que no el hijo debería llevar el pecado de su padre? Y recuerda, todo esto es Dios diciendo todo esto. Entonces está diciendo cosas y respondiendo sus preguntas antes de que las pregunten incluso. Dicen, ustedes están diciendo esto y les dice la respuesta de inmediato. Dice, porque el Hijo hizo juicio y justicia, guardó todos mis estatutos y los hizo, y de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo, de nuevo lo dice, enfatizando, el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Hay alguna pregunta acerca de lo claro que es esto? No pasan las maldiciones generacionales. Entonces decimos, bueno, ¿cuáles son estos problemas que vemos? Ok, terminemos con esto y luego les explico un poco más. Verso 21 dice, mas si el impío, ahora entiendan, no solamente si vives bien estarás bien, y si vives en iniquidad, tu alma morirá. No solamente, pero dice, hay mejores noticias. Dice, mas si el impío se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos, se hiciera de juicio y justicia, de cierto vivirá, no morirá. ¿Vean eso? Ahora, no solamente es que, no solamente el pecado no se hereda, sino que el impío puede arrepentirse y vivir. Pero la razón que lo han edificado de esta forma muchas personas es, número uno, no pueden lograr la libertad de las personas. Y como no pueden liberarlos, entonces tienen que buscar una razón. Y en el proceso, si pueden hacer esa razón algo que les da una industria, un trabajo, una forma de hacer dinero, ¿qué crees? Eso lo harán. Eso es lo que harán. Y es exactamente en lo que se ha convertido en la iglesia. Verso 22. Todas sus rebeliones que cometió no le serán recordadas. Ahora, espérame. ¿Cuándo pasó eso? Porque eso no estaría en el Antiguo Testamento. Eso tendría que ser en el Nuevo Pacto. ¿Sabes qué dijo? No recordaré tus rebeliones y tus iniquidades. En su justicia que hizo, vivirá. Ahora mira lo que dice en el 23. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor, no vivirá y si se apartare de sus caminos. Decimos estas cosas y las decimos o las dicen, está diciendo Dios, como si yo estaría feliz de que el impío muera. No, quiero que se arrepienta y que viva justamente. No debería haber pregunta alguna en la mente de nadie, porque también sabemos, especialmente, recuerda, en el tiempo de Ezequiel todavía estamos en el Antiguo Pacto. El Nuevo Pacto todavía no había sido establecido y aún en el Antiguo Testamento dijo el Señor, si haces esto serás aceptado. Pero ahora venimos nosotros, y estoy hablando en general personas en la iglesia, y estamos tratando de hacer esto porque no logramos liberar a las personas. La predicación de la gracia extrema, como el estándar estaba acá arriba y nadie lo alcanzaba, entonces bajemos el estándar. Cuando no se dan cuenta que la gracia no quiere decir haz lo que quieras, peca lo que seas, lo que hacías antes y está bien. No, el propósito de la gracia, de acuerdo a Tito, es cómo vivir más allá del pecado, cómo darnos el poder para vivir rectamente sin pecado en este mundo. Ese es el propósito de la gracia. Y sigue hablando de esto, un ejemplo que a esta enseñanza todavía estaba ocurriendo cuando Jesús vino. Juan 9, desde el 1, dice, el hombre que nació ciego y maldiciones generacionales. Y dice, y pasando Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Quién pecó? Lo vieron ciego y dijeron, ¿pecó él o son sus papás? Tenía que ser un pecado, ¿cierto? Respondió Jesús, no es que haya pecado este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene
cuando nadie puede obrar. Entre tanto que estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó el lodo en los ojos del ciego y le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé, que está interpretado, significa enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Y puedes leerlo todo. Es sorprendente lo que ocurrió después de esto, porque sus papás también sus papás resultaron cobardes porque no querían ser que los corrieran de la sinagoga y fueron unos cobardes. Pero bueno, quiero que vayan. Ahora, déjame preguntarte, ¿hay alguna pregunta de que las maldiciones generacionales ya ya no aplican? Porque tenemos que verlo todo esto con el filtro de la nueva creación, y ni siquiera lo hemos visto, nada más estamos leyendo lo que dijo, lo que dice la Biblia. Hasta lo que hemos leído, las maldiciones generacionales no funcionan. Y ahora con la nueva creación tenemos un Padre Celestial y Él es nuestra generación. Vamos atrás una sola generación. Y dice Dios, una vez que los pecados son remitidos, jamás serán recordados más. Ahora, ¿cómo puedes correlacionar eso con el hecho de que la gente pueda decir que hay maldiciones generacionales sobre nosotros? Y luego dices, bueno, dijo que nunca recordaría mi pecado. Bueno, si no va a recordar tus pecados, tampoco se va a acordar de los pecados que tu papá pudo haber puesto sobre ti. No entendemos esto y por eso lo traemos. ¿Sabes qué? Voy a ser muy directo con lo que voy a decir. No puedes enseñar maldiciones generacionales en la nueva creación y la nueva creación al mismo tiempo. Es imposible. Te contradices constantemente si lo haces. Entonces, ¿por qué vienen estos problemas? Este es el asunto. Cuando el hijo ve los pecados de su padre, toma una decisión, hacerlos o no hacerlos. Vamos a empezar así. Vamos a decir que tú ves los pecados de tu padre y no lo haces. ¿Sabes qué? Vivirás, estarás bien, no tendrás los mismos problemas que tu papá. Pero si haces lo mismo que hizo tu papá, no es una maldición generacional. Es un pecado generacional. Estás cometiendo los mismos pecados y cosechas las mismas consecuencias. No es un pecado, no es una maldición que pasa hacia ti, sino tú estás decidiendo hacer lo mismo y hacer lo mismo que tu padre tendrá la misma consecuencia. Es así de fácil. Conmigo, por ejemplo, amo a mi papá. Mi papá se salvó hace como 25 años. Falleció en el 2011, pero antes de esto era alcohólico. Fue policía y vio muchas cosas y no lo excuso. Vi lo que le hizo el alcoholismo a mí, a nuestra familia, y vi cosas que no debía haber visto. ¿Okay? Tienes que darte cuenta, bueno, sí, esta persona, qué bueno que se salvó hace 25 años y fue un hombre de Dios desde entonces hasta que falleció. Pero el punto es este: yo fui hijo único, como ustedes saben, de mi padre terrenal, así que había cosas generacionales que podían pasarse hacia nosotros, nada más venían hacia mí porque yo era el hijo único. Entonces puedo decirles, cuando tenía 9 años, vi los pecados de mi padre y los negué y dije, yo jamás tocaré ese alcohol. Y me mantuve en mi voto y jamás ha sido un problema conmigo. De veras, jamás he sido ni siquiera tentado a beber bebidas alcohólicas. ¿Y por qué? Porque vi los pecados de mi padre y decidí no hacer lo mismo. Y por tanto he sido bendecido. Ahora, escucha. No estoy diciendo que fui perfecto o siempre bueno. No, de hecho, debí haber hecho muchos otros votos, porque muchas otras cosas sí las hice. Algunas cosas que prometí nunca hacer y efectivamente no era suficientemente bueno porque también hice muchas cosas malas. Pero el punto es este. Si la gente tiene la idea de que para romper esta maldición en nuestra vida tienes que regresar y encontrarla atrás en tus generaciones, si piensas en eso, entonces la nueva creación y el nuevo pacto no significa nada. Porque cuando dices y haces eso, Jesús dijo, esta es mi sangre en el nuevo pacto. Piensa en esto. Si dices que el nuevo pacto no significa nada, entonces estás diciendo que la sangre de Jesús no significa nada.
pero la realidad es que somos nueva creación, es un mundo nuevo. Y muchas veces dices, pero esta persona ya es cristiana y su papá y tiene los mismos problemas que su padre. Bueno, pues está haciendo lo mismo que el papá. ¿Y cómo haces eso? Bueno, tienes que renovar tu mente. Hay cristianos de 30 años que son cristianos por 30 años y nunca logran avanzar en el problema. Ni siquiera necesito conocerlos, es simplemente porque no han renovado su mente, porque Romanos 12, del 1 al 3 dice, no sean conformados. Bueno, obviamente dice primero, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, y no puedes presentar tu cuerpo en sacrificio vivo y hacer cosas que muchos cristianos incluso todavía siguen haciendo. No seas conformado a este mundo, dice esa escritura, sino sean transformados por la renovación de su mente, para que puedan probar la buena voluntad de Dios, etcétera, etcétera. Conocen ese versículo. Pero ¿cómo renovar nuestra mente? Porque hay gente que puede confesar a Jesús, pueden tener un corazón dirigido a Dios, pero sus vidas son un desastre por años y años y nunca logran salir de ello, y es porque no renuevan sus mentes, sus espíritus están renacidos y recreados. Pero la Biblia no dice el renacimiento de su espíritu tu vida es transformada, sino por la renovación de tu mente. Para que lo de adentro sea visible afuera, esa transformación tiene que pasar por tu alma y a través de tu mente renovada. Cuando tu mente sea renovada, tu exterior se mirará como tu interior, tu nueva creación interior. Así que tenemos que hacerlo nosotros, porque Dios nos manda a hacerlo nosotros, y porque no lo hacemos, seguimos sufriendo las mismas cosas vez tras vez. Cuando empecé a ver estas cosas y le pregunté al Señor por qué esto funciona, Él me enseñó a lo que ahora llamamos la nueva creación y el nuevo hombre, lo que dijo Pablo. Recuerden las enseñanzas de Pablo. Dijo Jesús, hay tantas cosas que quiero compartir con ustedes, pero no pueden entenderlas ahora. Y luego Pablo tuvo entrevistas con Jesús, por así decirlo, y recibió revelación. Y la revelación que él recibió literalmente eran las enseñanzas que continuaban, que Jesús hubiera querido enseñar, pero como eran carnales no les pudo enseñar y no lo iban a entender, porque la mente carnal no puede entender las cosas del Espíritu. Y por tanto, Jesús dijo ahora Pablo, ahora sí te puedo decir, enseña esto. Y Pablo se tomó 30, 40 años enseñando la nueva creación. Y cuando empecé a ver esto, dije, la nueva creación, tenemos que renovar nuestra mente al nuevo hombre. Y así nos veremos más como Jesús. ¿Hay un proceso? Sí, no es difícil, pero hay un proceso. El Señor nos hizo para funcionar en cierta forma, pero escúchame. Jesús dijo, olvidando el pasado, me esfuerzo hacia lo que está delante de mí, olvidando lo que está atrás. Dice Pablo, hay muchas cosas de las que puedo presumir, pero cuando vine a ustedes decidí conocer solamente a Jesús, presentarlo crucificado. Hay muchas consejerías en las iglesias, venimos y tenemos que regresar a la fuente y de dónde viene esto, y todos caen en la misma categoría. Hay gente que te pone en un estado casi de hipnosis y casi te dice, a ver, ¿dónde empezó el problema? Y regresa a ese lugar. ¿Está ahí Jesús en algún lugar? A ver, encuéntralo por ahí. ¿Dónde está? Ah, sí, lo veo, está allá en mi niñez. ¿Sabes qué? Eso es conjurar espíritus. No dice nada que vas a encontrar a Jesús porque dices que regresaste al pasado. Eso es psicología. Como no podían liberar a las personas, tuvieron que encontrar otro método, y que es prácticamente una hipnosis, y hay mucha sugestión en este asunto. Lo he investigado porque estaba tratando de encontrar cómo renovar nuestras mentes, y me di cuenta que lo haces a través del nuevo hombre. Tomas lo que dijo Pablo cuando dijo que las cosas pasadas son todas hechas nuevas y todas son de Dios. Tenemos que ver que lo que dice Filemón, dice que tu fe se hace efectiva al reconocer cada cosa buena que está en ti en Cristo Jesús. Así que vas y buscas qué está en Cristo Jesús. Y dices, ¿sabes qué? Soy aceptado en el amado. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que no tengo que batallar con rechazo.
puedes tomar cada problema, y ese es la cosa, que la iglesia muchas veces, como lo hacen los psicólogos, tratan de arreglar el síntoma en vez de ir al corazón del problema. Y regresan y dicen, bueno, ¿por qué fuiste rechazado? ¿Te rechazó tu papá, tu mamá? Vamos a regresar. ¿Dónde empezó ese rechazo? No tengo que regresar. ¿Por qué? Porque soy aceptado en el amado, y en su aceptación echa fuera cualquier otro rechazo. Ahora soy aceptado y no me importa lo que dice el hombre, porque sé lo que Dios dice de mí. Y cuando dice Dios que Él ya dijo todo lo bueno que puede decir de mí, ya lo dijo. Efesios 3 dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual, es que nos ha dado la eulogía mayor en todo aspecto. Esa palabra griega, eulogogia, pero el asunto es este, literalmente dice, quiere decir cosas buenas acerca de nosotros. Dios ha dicho todas las cosas buenas de nosotros que puede decir, y podemos recibir todo lo que dijo Él, es decir, que somos bendecidos con toda bendición espiritual. Así que si encuentras lo que dice Dios acerca de ti, muchas dices, es que tengo miedo que me voy a enfermar, tengo miedo de esta enfermedad. Son germofobos, por ejemplo, no puedo funcionar. Bueno, primero que nada, si tienes miedo, ¿por qué tienes miedo? Porque el perfecto amor echa fuera el temor. El problema es que no has aceptado y abrazado el amor de Dios. No has entendido cuánto te ama Dios. No te enfoques en el miedo. Cuando entiendas el amor de Dios, no tendrás miedo. No se trata de buscar las raíces malas, sino asegurarte que tú estás plantado la verdad en el corazón, la verdad de Dios. No se trata de escarbar en tu pasado, sino a entender quién eres tú en el Espíritu y ver hacia el futuro. Ese es el nuevo hombre. Tendremos un nuevo seminario acerca del nuevo hombre, acerca de esto, que muchas personas hablan de sanidad interior. Hablaremos de las respuestas bíblicas acerca de cada uno. Tu mente será renovada y todas las otras cosas se caen como fruta madura de un árbol, y será mucho más rápido, más efectivo, y no vas a tardar años a través de eso, y no te vamos a cobrar ni un centavo por ello, ni por hora en nuestro sillón, ¿verdad? Así que sigamos. Vean la página que sigue. Nos muestra la protección que tenemos. La página 108, Lucas 10, 19. He aquí os doy potestad de hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo, todo el dunamis, y nada en ningún modo os dañará. Hay palabras que no creen los cristianos, ya hablamos dos de ellas. Quien quiera que sea lo que sea, y esta es la tercera, nada. Los cristianos no creen que nada los dañará. Y muchas veces dice, bueno, ya sé que dice ahí nada, pero sé que algunas cosas me dañarán. Bueno, eso no es lo que dice la Biblia. Siempre me preguntan la gente, cuando estoy echando fuera un demonio, ¿cómo evito que se me pegue a mí? Primero que nada, si tienes el poder de echarlo fuera, no quiere meterse a ti, no quiere meterse porque lo que tú tienes lo repele. No solamente es porque tú le dices, vete de aquí. Cuando te acercas, tú eres luz, y cuando tú te acercas, si se va a ir lejos de ti porque tú eres luz. Acuérdate lo que nos enseñaron algunos expertos en eso. ¿Cómo nos evitamos que un demonio se nos pegue? Las estufas, las moscas no aterrizan en estufas encendidas, así que mantente encendido y no hay nada que te dañará. Dice, y nada en ningún modo os dañará. Otra cosa que no creemos es todo. Bueno, Él sanó a todos. Bueno, no todos, porque algunos no. No, todos es todos. Todas las cosas serán hechas en mi nombre. Y la otra es cualquier cosa que pidas. Esa es otra cosa que no creemos. Cualquier cosa que pidas serán hechas. Bueno, no solamente no para todos, no para ti porque no lo crees, pero bueno, Salmos 91 es una descripción de toda la protección. El que habita al abrigo del Altísimo morará sobre la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, mira cómo dice, estarás bajo la sombra del Omnipotente.
diré yo al Jehová, a Jehová, diré yo a Jehová, ¿qué dice? Esperanza mía, castillo mío. El enemigo no me puede tocar. Esperanza mía, castillo mío, mi Dios. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. ¿Cuál es esa verdad? Su palabra. Su palabra es tu escudo y tu adarga. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día. Esas son buenas escrituras, especialmente para aquí, para este tiempo. No tendremos miedo del terror, porque verán, el enemigo gana si tú le permites que te atemorice. Si tratas de evitar algo por miedo, él está ganando. ¿Recuerdan el miedo del anthrax? Todo el mundo tiene miedo de ir a sacar su correo porque piensan que una carta va a tener anthrax. Tenía yo vecinos al otro lado. Ay, no he revisado mi correo porque no quiero que me manden anthrax. Nadie sabe quién, ni que tú existes. Yo ni te conocía por los primeros 6 meses. ¿Crees que alguien te va a mandar una carta con anthrax para matarte a ti? Por supuesto que no. Bueno, y hay gente con miedo de que les va a dar anthrax. En un momento llegábamos ahí y era chistoso porque he ido a la misma oficina de correos a la que he ido por años y veíamos a personas abriendo su caja de correo y como si algo fuera a explotar y así con cuidado abriendo. Es chistoso verlos porque ¿quieres que yo lo saque? Ten, aquí está. Es sorprendente cuán atemorizados puede estar una persona y por eso la gente no habla con otros. Les hablas y dicen, no quiero hablar contigo. Es miedo de otras personas. Hay 2 miedos que la mayoría experimentamos. Hablar en público, ese es el número 1. El número 2 es miedo de volar. Es sorprendente porque dijo Jesús, vayan a todo el mundo a predicar a todo el mundo. Y ahora si necesitas ir a todo lado del mundo, tienes que volar ahí. Así que los 2 miedos que la gente tiene correlacionan a predicar el evangelio. Así que en algún momento tenemos que romper esos miedos, que aprendan a hablar en público y volar. Cualquier cosa que tengas miedo, hazlo. Rompe eso, porque donde quiera que dejes miedo y que se apodere de ti en el momento que Dios quiere que haces algo y tratas de dar un paso, el enemigo va a sacar una carta y dice, no lo puedes hacer porque tienes miedo de esto. Tienes que ser completamente libre, sin miedo de nada. Uno de las principales características del Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, está en Hebreos, donde dice, estas personas que tienen miedo, estas personas que tenían miedo de la muerte estaban atadas y ahora son libres porque el pecado ya no está ahí. El pecado hacía que nos escondiéramos. Dios le dijo a Adán, ¿dónde están? Me escondí porque pequé. El pecado trae miedo, así que cuando rompemos eso en las personas y en nosotros, una de las características principales del Nuevo Testamento o del Nuevo Pacto, ya no tenemos miedo de muerte, es porque ya morimos a nosotros mismos. Ya morimos, porque si sigues vivo todavía estás sujeto a la ley, pero cuando mueres y resucitas en Cristo, ya vivimos no en base a los 10 mandamientos. Tengo 2. Ama a Dios con toda tu corazón, alma y fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. No me tengo que preocupar de los 10, solamente 2. Es mucho más fácil. Mejor que los budistas, ellos tienen 8, el Islam, los 5 pilares, tienen que hacer 5 cosas, los budistas tienen que saber 8 cosas, los budistas. Jesús dice no, aún el judaísmo tiene 10, mínimo 10, muchos más, 631 leyes los judíos, pero Jesús dijo, solo 2 y los tratamos de hacer más reglas. No tienes que saberlo todo, solamente amar a Dios y a la gente. No se trata de lo que no haces, sino lo que haces. Te ocupas de hacer lo que tienes que hacer y todo lo demás es natural.